Hay personas que pueden recibir un mensaje de su pareja que simplemente dice ok y seguir tranquilamente con su día. Luego están las otras personas, las que ven ese mismo mensaje con ok y comienzan una investigación digna de una agencia de inteligencia. ¿Por qué puso ok? ¿Por qué no puso ok? ¿Por qué no puso un emoji? ¿Por qué el punto final? ¿Estará molesto? ¿Ya no me quiere? ¿Habrá conocido a alguien? ¿Habrá fundado una nueva familia en otro continente durante estos 20 minutos? En cuestión de segundos, pasan de recibir un mensaje a protagonizar una tragedia emocional escrita, dirigida y producida por su propia imaginación. Bienvenidos a la Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas necesitan afecto constante, como si fueran un celular con 2% de batería, mientras que otras reaccionan al cariño como si les estuvieran ofreciendo una membresía permanente para una secta sospechosa, la respuesta podría encontrarse en algo llamado apego. Y sí, sé que la palabra ya fue secuestrada por TikTok, Instagram y 37 coaches emocionales que descubrieron la psicología hace 2 semanas. Pero detrás de todo el ruido existe una teoría bastante seria que explica muchas de las cosas raras que hacemos cuando nos enamoramos. Porque la mayoría de las personas cree que el amor es cuestión de elección consciente. Que un día conoces a alguien, te gusta, empiezan a salir y listo, fin de la historia. Pero la realidad es bastante más incómoda. Cuando te enamoras, no llegas solo. Llegas acompañado por años de experiencias, aprendizajes, inseguridades, expectativas y mecanismos de defensas que has ido acumulando desde que eras una versión miniatura de ti mismo. Es como presentarte a una cita llevando una maleta invisible llena de equipaje emocional. El problema es que nadie te avisó que le estabas cargando. Y aquí aparece una idea que suele incomodar bastante. Tal vez muchas de las cosas que llamas amor no son realmente amor. Tal vez son miedo, tal vez son costumbre, tal vez son intentos desesperados de sentir seguridad. Tal vez son estrategias de supervivencia emocional que aprendiste hace tanto tiempo que ahora las confundes con tu personalidad. Porque una cosa es decir, así soy yo, y otra muy distinta es aceptar que quizá te convertiste en eso para adaptarte a ciertas circunstancias. Lo interesante es que nadie despierta una mañana y decide, ¿sabes qué? Hoy voy a desarrollar un miedo irracional al abandono. Tampoco alguien se propone consistentemente en voy a sabotear todas mis relaciones, porque expresar emociones me resulta aterrador. Esos patrones suelen construirse poco a poco, como una aplicación que se instala en segundo plano sin pedir permiso y termina consumiendo toda la batería emocional interna. Por eso no vamos a hablar solamente de las relaciones amorosas, vamos a hablar de algo más profundo, de las instrucciones ocultas que muchos llevamos instaladas sin siquiera saberlo. De ese manual interno que dicta cómo reaccionamos cuando alguien se acerca, cuando alguien se aleja, cuando nos sentimos queridos, cuando creemos que podrían abandonarnos. Porque a veces el problema no está en la persona que elegimos. A veces el problema está en el mapa emocional que usamos para intentar encontrar el camino. Cuando la gente escucha la palabra apego, suele imaginar algo parecido a una etiqueta. Como si un psicólogo apareciera con una impresora industrial, te pegara un sticker en la frente y dijera, listo, usted es ansioso, el que sigue. Pero el apego es bastante más complejo y bastante más interesante que eso. En realidad, estamos hablando de la manera en que tu cerebro aprendió a relacionarse con la seguridad emocional. Es decir, cómo aprendiste a interpretar una pregunta fundamental. ¿Puedo confiar en que las personas importantes para mí estarán ahí cuando las necesite? Y aquí es donde las cosas se ponen curiosas. Porque cuando eras niño, no estabas sentado en una mesa tomando notas sobre tus experiencias. No llevabas una libreta diciendo, interesante, mamá respondió a mis necesidades de forma consistente. Procederé a desarrollar un apego seguro. No, tu cerebro estaba trabajando en automático, recopilando información como un empleado obsesivo que jamás toma vacaciones. Cada vez que sentías miedo, tristeza, incertidumbre o necesidad de afecto, tu cerebro observaba lo que ocurría después. ¿Alguien te respondía? ¿Alguien te calmaba? ¿Las reacciones eran predecibles o eran impredecibles? ¿Había cercanía o distancia? Y poco a poco fue construyendo un conjunto de reglas internas sobre cómo funciona el mundo emocional. Es decir, mientras tú estabas ocupado intentando comerte los crayones o preguntándote por qué la luna te seguía cuando viajabas en el auto, tu cerebro estaba desarrollando un sistema sofisticado de supervivencia relacional. Lo fascinante es que ese sistema suele quedarse con nosotros durante décadas.
Es como instalar un Windows XP y seguir intentando correr la vida adulta con él. Técnicamente funciona, pero de vez en cuando aparecen errores extraños, bloqueos inesperados y mensajes de advertencia que nadie entiende. Por eso algunas personas interpretan una demora en responder un mensaje como una tragedia inminente, mientras otras interpretan una muestra de cariño como una amenaza a su independencia. Ninguna de las dos reacciones aparece de la nada. Ambas tienen raíces en experiencias anteriores que enseñaron al cerebro qué esperar de los demás. Y aquí conviene aclarar algo importante. Hablar de apego no significa culpar automáticamente a los papás. Ese es uno de los errores más frecuentes cuando este tema aparece en redes sociales. Parece que algunas personas escuchan 5 minutos sobre apego y salen corriendo a redactar un manifiesto de acusaciones familiares. La realidad es bastante más compleja. Ningún ser humano puede responder de manera perfecta todo el tiempo. Además, la personalidad, el entorno, las experiencias posteriores y muchos otros factores también influyen. Lo que sí sabemos es que los seres humanos nacemos completamente dependientes. Un ejemplo es un cachorro de una tortuga. Este nace, corre hacia el mar y comienza su vida. Un bebé no. Un bebé nace y prácticamente necesita soporte técnico permanente para sobrevivir. Somos una de las especies más vulnerables del planeta durante los primeros años de nuestras vidas. Por eso, nuestro cerebro presta tanta atención a las relaciones. Para él el vínculo no era simplemente algo bonito, era una cuestión de supervivencia. Y aunque hoy ya no dependemos de nuestros cuidadores para conseguir comida, abrigo o protección física, nuestro cerebro emocional sigue utilizando muchos de aquellos mapas antiguos. Sigue intentando predecir quién es seguro, quién es peligroso y qué debemos hacer para mantener cerca a las personas importantes. El problema aparece cuando esos mapas fueron diseñados para un mundo que ya no existe. Porque muchas veces reaccionamos ante nuestra pareja actual como si todavía estuviéramos respondiendo a experiencias de hace 10 o 20 o 30 años. Y ahí comienza una de las mayores ironías de las relaciones humanas. Creemos estar discutiendo sobre mensajes, llamadas, celos o distancia emocional, cuando en realidad somos dos sistemas operativos antiguos intentando entenderse usando manuales completamente diferentes. Llegados a este punto, probablemente algunos estén pensando, muy bien, ya entendí que todos estamos emocionalmente averiados de formas creativas, ¿pero existe alguien normal? Y la respuesta es sí. Bueno, más o menos, porque nadie es perfecto. Nadie atraviesa la vida sin inseguridades, sin miedos o sin momentos de duda. Pero sí existe algo llamado apego seguro, que básicamente consiste en relacionarse sin convertir cada 5 minutos en una interacción en una película psicológica de 3 horas llenas de teorías conspirativas. Las personas con apego seguro tienen una característica que parece simple, pero que en realidad es extraordinariamente poderosa. Suelen asumir que las relaciones son espacios relativamente seguros. No perfectos, no mágicos, no libres de conflictos, simplemente seguros. Si alguien tarda en responder un mensaje, puede sentirse molesto o curioso, pero rara vez concluyen que la relación está a minutos de colapsar como una civilización antigua. Y esto es importante, porque mucha gente confunde estabilidad con aburrimiento. Vivimos en una época donde la intensidad emocional suele venderse como prueba de amor. Si hay celos, es pasión. Si hay persecución emocional, es un amor verdadero. Si una persona desaparece 3 días y luego vuelve diciendo, he estado pensando en nosotros, aparentemente eso es romántico. Lo curioso es que muchas de las conductas que la cultura vende como amor son exactamente las mismas que un terapeuta escucharía y anotaría bajo la categoría de esto va a terminar agotando a alguien. Las personas con apego seguro suelen sentirse cómodas con la cercanía emocional, pueden expresar afecto sin sentirse débiles, pueden pedir apoyo sin sentir vergüenza. Y quizás lo más impresionante de todo, pueden escuchar una crítica sin asumir inmediatamente que están siendo rechazadas como seres humanos completos. Piénsalo un momento. Hay personas que reciben una observación sencilla como, oye, creo que podríamos comunicarnos mejor, y responden como si acabaran de escuchar una sentencia judicial. En cambio, alguien con un apego seguro suele procesar la información de manera distinta. No porque tenga poderes especiales, ni porque haya alcanzado la iluminación emocional en una montaña secreta, simplemente porque no interpreta cada desacuerdo como una amenaza existencial. También suelen ser personas capaces de estar solas sin sentirse abandonadas. Y esto es algo que vale la pena destacar, porque estar cómodo con la soledad y sentirse aislado son cosas completamente diferentes. Una persona con apego seguro puede disfrutar la compañía de otros, construir relaciones profundas y al mismo tiempo conservar una identidad propia. No necesita fusionarse emocionalmente con alguien hasta convertirse en una cuenta compartida de existencia. Ahora bien, aquí viene la parte incómoda.
Cuando alguien ha crecido rodeado de relaciones caóticas, el apego seguro puede parecer sospechoso. De hecho, muchas personas lo interpretan como falta de interés. Están tan acostumbradas a la montaña rusa emocional que cuando conocen a alguien estable, sienten que falta algo. Y sí, falta algo. Falta el estrés, la incertidumbre, el monitoreo constante de señales ambiguas, como si estuvieran descifrando códigos secretos durante una guerra. La paradoja es que una relación sana suele sentirse menos emocionante al principio, precisamente porque el cerebro no está disparando alarmas cada 5 minutos. No hay algo que perseguir, no hay que adivinar nada, no hay que sobrevivir, solo hay que relacionarse. Y para muchas personas eso resulta sorprendentemente extraño, porque cuando pasas años asociando amor con tensión, calma, con frecuencia se siente como aburrimiento. Pero una relación sana no es aburrida. Lo que ocurre es que el drama produce ruido, mientras que la seguridad produce paz. Y hay cerebros tan acostumbrados al ruido que cuando finalmente encuentran la paz, creen que algo está mal. Y ahora llegamos al apego que probablemente provocará más asentimientos incómodos, más miradas al suelo y personas diciendo, qué curioso, esto me recuerda a un amigo. Sí, claro, a un amigo. Todos conocemos a ese supuesto amigo que revisó una conversación 20 veces buscando significados ocultos entre 2 emojis y un punto final. El apego ansioso funciona más o menos así. Una parte de la persona desea profundamente sentirse querida, conectada y cercana de los demás. El problema es que otra parte vive permanentemente preocupada por perder esa conexión. Es como tener un sistema de alarma emocional tan sensible que se activa cuando cae una hoja de un árbol a 3 calles de distancia. Imagina que tu pareja tarda más de lo habitual en responder. Una persona con apego seguro podría pensar, debe estar ocupada. Fin de la historia. Pero una mente ansiosa no suele detenerse ahí. La mente ansiosa es creativa, extremadamente creativa. Produce teorías, hipótesis, escenarios alternativos y secuelas completas. En cuestión de minutos puedes construir una narrativa tan elaborada que merece un presupuesto cinematográfico. Primero aparece la duda, después la interpretación, luego la preocupación, más tarde la necesidad de confirmar que todo está bien. Después la necesidad de confirmar que la confirmación era auténtica. Y finalmente, la necesidad de confirmar que la confirmación de la confirmación también era real. Es extremadamente agotador. Y aquí hay algo importante. Las personas con apego ansioso no están exagerando deliberadamente. Desde afuera puede parecer irracional, pero desde adentro la amenaza se siente auténtica. El cerebro interpreta ciertas señales ambiguas como posibles indicios de abandono y responde intentando recuperar la sensación de seguridad. Por eso aparecen conductas como buscar constantemente validación, analizar cambios mínimos de comportamiento o sentir que una relación está incluso en riesgo cuando objetivamente no hay evidencia sólida de ello. Es como tener una aplicación de detección de incendios instalada en el cerebro que también detecta velas, focos, tostadoras y ocasionalmente hasta el sol. Lo irónico es que muchas de las estrategias utilizadas para evitar el abandono terminan generando tensión en la relación. Cuanto más miedo existe a perder a alguien, más necesidad aparece de comprobar que sigue ahí. Y cuanto más se busca esa comprobación, más presión puede sentir la otra persona. Es una dinámica que suele alimentarse sola. Otro aspecto es que las personas con apego ansioso suelen desarrollar una habilidad extraordinaria para detectar cambios emocionales. A veces perciben variaciones reales que otros pasarían por alto. El problema es que detectar algo y saber interpretarlo correctamente son 2 habilidades completamente diferentes. Notar que alguien está diferente no siempre significa que el desastre se aproxima. Y si algo define al apego ansioso, es la hipervigilancia emocional. Es decir, estar constantemente monitoreando el estado de la relación. Como si la felicidad dependiera de revisar cada 5 minutos un panel de control imaginario. El resultado suele ser parecido a intentar relajarse mientras sostienes una alarma antirrobo pegada a la oreja. Lo más curioso de todo esto es que muchas personas con apego ansioso son increíblemente afectuosas, comprometidas y capaces de amar profundamente. El problema nunca ha sido la capacidad de amar. El problema es que el miedo termina sentándose en el asiento del copiloto. Y cuando el miedo toma el mapa, cualquier desvío parece una amenaza, cualquier silencio parece distancia y cualquier incertidumbre parece el principio del fin. Porque para el apego ansioso, perder una relación no siempre se siente como perder una relación. A veces se siente como perder la seguridad misma. Y esa diferencia cambia completamente la forma en que una persona vive el amor. Hasta ahora hemos hablado del apego ansioso, ese estilo relacional que convierte cada silencio en una posible tragedia y cada mensaje sin emoji en una crisis diplomática. Pero existe otro personaje igual de interesante dentro de esta comedia romántica escrita por traumas infantiles: el apego evitativo.
Y si el ansioso vive preocupado porque las personas se alejen, el evitativo suele preocuparse cuando las personas se acercan demasiado. Lo curioso es que muchas veces el evitativo quiere una relación, le gusta la idea del amor, puede sentir atracción, cariño e incluso un compromiso enorme. El problema aparece cuando la relación deja de ser una idea bonita y empieza a requerir intimidad emocional real. Porque una cosa es compartir una pizza, una serie y algunas risas, y otra muy diferente es compartir vulnerabilidad, necesidades emocionales y esos pensamientos que normalmente escondemos detrás del sarcasmo y los memes. Es ahí donde muchos evitativos empiezan a sentirse incómodos. Como si una parte de ellos activara una alarma interna que dice: ¡atención! Demasiada cercanía detectada. Proceda a retirarse ordenada y lentamente. Entonces aparecen frases como: necesito espacio, estoy confundido, últimamente he pensado mucho. O el clásico: siento que estoy perdiendo mi libertad. Una frase que suele aparecer justo cuando la relación empieza a ponerse seria, no porque la otra persona sea controladora necesariamente, sino porque para el evitativo, la cercanía emocional puede sentirse sorprendentemente invasiva. Desde afuera puede parecer frialdad, pero muchas veces no es frialdad, es protección. La paradoja es que el evitativo suele desear conexión y al mismo tiempo sentirse amenazado por ella. Quiere compañía, pero demasiada cercanía genera incomodidad. Quiere amor, pero la dependencia emocional le produce desconfianza. Es como tener un perrito porque te encantan los perritos y luego sorprenderte cuando el perrito quiere estar contigo. Y cuando creías que las relaciones ya eran suficientemente complicadas, aparece el apego desorganizado, para demostrar que la mente humana siempre puede encontrar formas más creativas de generar confusión. El apego desorganizado combina características del ansioso y del evitativo. Es decir, existe una necesidad profunda de conexión, afecto y cercanía, pero al mismo tiempo una gran dificultad para sentirse seguro dentro de esa misma cercanía. El resultado es una especie de tira y afloja emocionalmente permanente. La persona puede pasar días deseando atención y buscando conexión, y sobre todo sintiéndose sola. Pero cuando finalmente obtiene esa cercanía, aparece el miedo, la desconfianza o la necesidad de alejarse. Es como pasar semanas deseando entrar a una fiesta y una vez dentro, buscar desesperadamente la salida. Por eso muchas personas con apego desorganizado describen sus relaciones como agotadoras. No porque carezcan de sentimientos, todo lo contrario, suelen sentir muchísimo. El problema es que esas emociones opuestas aparecen al mismo tiempo. Desean acercarse y alejarse, quieren confiar y protegerse. Quieren amor, pero temen sus consecuencias. Y aquí ocurre algo fascinante. Muchas de las relaciones más caóticas nacen cuando un apego ansioso y un apego evitativo se encuentran. Es una combinación tan frecuente que prácticamente merece su propia serie de televisión. Uno busca más contacto porque teme perder la relación. El otro toma distancia porque teme perder autonomía. Uno interpreta la distancia como rechazo. El otro interpreta la cercanía como presión. Y ambos terminan confirmando exactamente los miedos del otro sin darse cuenta. Lo irónico es que ninguno está intentando hacerse daño. Ambos están intentando sentirse seguros. El problema es que aprendieron estrategias completamente diferentes para lograrlo. Uno corre hacia las personas cuando siente miedo. El otro corre en dirección contraria. Y cuando esas dos estrategias chocan dentro de una relación, el resultado suele parecer una historia de amor escrita por dos guionistas que jamás se pusieron de acuerdo sobre el final. Después de escuchar todo esto, es posible que algunas personas estén experimentando uno de estos dos estados emocionales. El primero consiste en pensar: vaya, acabo de entender por qué mis relaciones han sido tan complicadas. El segundo consiste en pensar: perfecto, ahora resulta que además de pagar impuestos, trabajar y recordar contraseñas imposibles, también tengo que hacerme responsable de mi apego. Y sí, lamentablemente esa segunda parte viene incluida en el paquete, porque entender el apego puede ser una experiencia extraña. Por un lado resulta liberador. De repente muchas cosas empiezan a tener sentido. Ciertas reacciones dejan de parecer aleatorias. Algunas conductas que antes parecían defectos personales comienzan a verse como patrones aprendidos. Muchas personas descubren por primera vez que no estaban reaccionando únicamente a lo que ocurría en el presente, sino también a expectativas emocionales construidas durante años. Sin embargo, aquí aparece una trampa bastante común. Cuando alguien descubre la teoría del apego, existe la tentación de convertirla en una explicación absoluta para todo lo que ocurre en su vida. Es el equivalente psicológico de encontrar un martillo y concluir que todos los problemas del mundo son clavos. De pronto el ex es evitativo. La pareja actual es ansiosa. El vecino probablemente tiene apego desorganizado. Y el repartidor de comida claramente está evitando la intimidad emocional porque tardó demasiado en tocar la puerta.
La realidad suele ser bastante más compleja. El apego explica muchas cosas, pero no explica todo. No reemplaza la personalidad, la historia de la vida, la madurez emocional, mucho menos la capacidad de tomar decisiones. Y aquí es donde llegamos a la parte verdaderamente importante de este episodio. Entender tu estilo de apego no debería convertirse en una excusa. Debería convertirse en una oportunidad. Porque existe una diferencia enorme entre decir soy así y decir aprendí a funcionar así. La primera frase suena definitiva. La segunda deja el espacio para el cambio. Y eso es precisamente lo que muestran décadas de investigación psicológica. Los seres humanos no estamos condenados a repetir eternamente los mismos patrones. Nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria para aprender nuevas formas de interpretar el mundo. Las experiencias significativas pueden modificar creencias profundamente arraigadas. Las relaciones saludables pueden enseñarnos que la cercanía no siempre termina en abandono. La terapia puede ayudarnos a reconocer mecanismos automáticos que llevamos años ejecutando sin darnos cuenta. De hecho, una de las cosas más fascinantes del apego es que muchas veces comienza a transformarse en el momento en que logramos observarlo. Porque resulta difícil cambiar algo que ni siquiera sabemos que existe. Pero cuando reconocemos nuestros patrones, empezamos a notar cuándo aparece el miedo, cuándo aparece la inseguridad y cuándo estamos reaccionando a una herida antigua en lugar de responder a lo que realmente está ocurriendo frente a nosotros. La persona con apego ansioso puede aprender que un silencio no siempre significa rechazo. La persona evitativa puede descubrir que depender emocionalmente de alguien no equivale a perder la libertad. Y quien vive atrapado entre la necesidad de cercanía y el miedo a ella, puede empezar a construir relaciones que ya no estén gobernadas exclusivamente por la desconfianza. Nada de eso ocurre de la noche a la mañana. Si la psicología funcionara tan rápido, los terapeutas estaríamos desempleados y los libros de autoayuda tendrían una sola página. El cambio suele ser mucho más lento, más incómodo y bastante menos cinematográfico de lo que muestran las películas, pero ocurre. Y quizás esa sea la idea más importante para cerrar este episodio. Tu estilo de apego puede explicar muchas cosas sobre tu pasado, pero no tiene por qué dictar tu futuro. Puede ayudarte a entender por qué amas como amas, por qué temes lo que temes y por qué ciertas situaciones te afectan más que otras. Pero entender el mapa no significa quedarse atrapado en él, porque al final, el objetivo no es encontrar una etiqueta nueva para describirte. El objetivo es relacionarte mejor contigo mismo y con los demás. Y aunque eso suene menos emocionante que perseguir almas gemelas, destinos cósmicos y señales misteriosas del universo, tiene una ventaja enorme. Suele funcionar bastante mejor. Y si algo hemos aprendido hoy, es que el amor ya es suficientemente complicado por sí solo. No hace falta que además lo pongamos a pelear contra fantasmas emocionales que llevan años viviendo dentro de nuestra cabeza. Esto es La Absurda Terapia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.